Hola, muy buenas. Bienvenidos a este encuentro para el pasaje del 2025 al 2026. Voy a daros algunas nociones para una meditación para que se pueda practicar a diario y que sepamos lo que estamos haciendo. Em, Cuando meditamos, lo que tratamos es de desarrollar lo que llamamos el testigo, el observador, una parte de nosotros que se separa del programa, de todas esas emociones, miedos, tendencias que parecen yo, pero que en realidad viene de fábrica como un programa que se expresa y nos lleva y tiene tanta fuerza que como que abarca, nos come, nos ocupa, y esa otra parte que es el ser verdadero, mm, profundamente instalado en otro lugar que no tiene que ver con el tiempo, que no tiene que ver con la personalidad, que no tiene que ver con siquiera la vida y la muerte, está dormido, está olvidado, está adormecido, no nos hablan de él. Hay mucha espiritualidad y muchas tendencias para desarrollarla, pero incluso la mayoría de esas recomendaciones no están apelando al espíritu, sino al programa. Entonces, esta práctica o cualquier meditación tal y yo como la concibo hoy en día, ¿no? A lo largo del aprendizaje, de los años, de la práctica, de la reflexión, es como esa parte olvidada, ese espíritu, vamos a llamarlo, esa parte más profunda, más real de uno mismo, va a poder colocarse como un observador de eso que nos pasa. Todos sabemos que podemos en un momento dado observarnos, autoobservarnos, poner el foco en nosotros y prestar atención, tanto a lo que pasa en nuestro cuerpo como a lo que pasa en nuestra mente. En el momento que hay algo que puede observar, esa conciencia, ese algo que llevamos dentro, quiere decir que ya hay dos. Si yo puedo observar algo que pasa en mí, quiere decir que hay una parte que observa y otra parte que es observada. La parte que es observada es lo que nos pasa. Si no hay un trabajo previo, si no hay un entrenamiento, eso que pasa, que creemos que es libre, que creemos que lo elegimos, en realidad es algo programado que nos lleva. Si somos capaces de desarrollar esa parte que lo ve, entonces podemos separarnos del programa en cadenas como imagen para resolver un apegotamiento patológico. Con las dos manos juntas soplamos y ese soplido hace que las dos partes que antes estaban pegadas, indiferenciadas, ahora se acompañan, se ven, pero se diferencian. No es lo mismo. Cuando no despertamos esa parte de observación en nosotros, queda pegado al programa y parece que el programa somos nosotros. Entonces, primero, es bastante, o sea, tiene cierta complejidad ser capaz de mirarse, pero lo más difícil es que una vez que me miro, el programa que veo en general no me va a gustar. Visto desde fuera, nos vamos a ver como un animal, como dicen el asesino que llevo dentro, un animal en supervivencia. Ese programa hace cosas que nos pueden avergonzar una vez que nos autoobservamos. Entonces, la parte más difícil no es tanto desarrollar la observación, que ya tiene su complejidad, sino soportar la visión de nosotros mismos. Por eso es muy importante entender que la identificación la tenemos que hacer con el observador y no con el observado. Podemos observar eso que pasa, primero con comprensión, con clemencia,
con compasión, con sentido del humor. Es decir, no hay manera de cambiar las pulsiones de un animal que se sabe mortal. Son pautas heredadas con la fuerza de todo el árbol, que lo que buscan, según una lógica que a veces ya ha cambiado y no tiene tanta lógica, pero la tuvo en algún momento o para la biología la tiene, es un animal que busca sobrevivir. Son pautas de supervivencia y las pautas de supervivencia tienen una fuerza tremenda. No se pueden parar, no se pueden cambiar, ni va de cambiarlo, porque si queremos cambiarlo, estamos creyéndonoslo. Entonces, yo no soy eso que veo. Eso que veo es un programa de fábrica que viene conmigo. Yo soy el que lo ve. Y esto, que en la teoría puede parecer sencillo, es muy complejo llegar a integrarlo y llegar a no reaccionar a eso que veo. Eso que veo puede ser muchas cosas, desde el miedo, desde el dolor, desde la envidia, la manipulación, el egoísmo, pues cualquier cosa que, la violencia, cualquier cosa que haría un animal acorralado. Entonces, una vez que somos capaces de ver desde el observador, esa distancia que ponemos con respecto al observado es la base que va a posibilitar que el cambio nos alcance. Y esto es muy importante. Yo no voy a cambiar nada, no está en mi mano cambiar nada, pero sí cuando me coloco donde me tengo que colocar y soy capaz de ver eso con aceptación, como decía, con comprensión, sabiendo que no soy yo como quien ve las peripecias, las travesuras, las equivocaciones o las tonterías de un niño pequeño o de un animal que no piensa. Entonces, si yo cuando veo el programa automáticamente me avergüenzo y quiero cambiarlo, quiere decir que no estoy comprendiendo, quiere decir que creo que soy yo. Puedo tener discernimiento para ver que muchas de las mm, acciones o sentimientos a los que me lleva el programa no son lo ideal, pero si queremos. O sea, el programa no va a cambiar, pero sí podemos hacer que el jefe no sea el programa, que el jefe sea la conciencia. Y para que eso ocurra, tenemos que poder aceptar esa parte que viene con nosotros una vez que estamos encarnados. No podemos separarnos de ella. Entonces, si rápidamente queremos cambiarlo, no estamos aceptando, estamos juzgando, estamos rechazando, estamos excluyendo y todo lo que se excluye se refuerza. Entonces, no aceptamos porque todo nos parezca bien, aceptamos para no excluir, porque excluir refuerza. Y en ese estado de soy el que ve y puedo aceptar lo que veo porque lo comprendo, es cuando desde fuera algo se pone en movimiento que hace que ese programa coja menos fuerza y se quede bajo el mando de la conciencia y no al revés. Otra imagen que me gusta mucho para entender esto es el jinete y el caballo. Un caballo salvaje no se deja montar. Tira al jinete, que sería la conciencia, fuera. Lo intenta sacar de encima. Tiene una fuerza bruta, es una fuerza animal. Si el jinete es persistente y es habilidoso, el cowboy puede domar al caballo. Una vez que doma al caballo, ese caballo ya no va a volver a encabritarse con ese jinete. Es decir, que si el jinete doma al caballo, tiene a su favor la fuerza del caballo. La fuerza del caballo solo es molesta cuando está encabritado y me quiere tirar abajo. Cuando se deja guiar por la habilidad del jinete, por la conciencia del jinete, esa fuerza del caballo me puede ser útil. Lo mismo pasa con el programa y el observador. Entonces,
dos cosas para practicar en función de lo que acabo de explicar. Una, pues lo que es la meditación diaria por la mañana. Cuando meditamos, luego haremos una muestra, pero lo primero sería calmar la mente y calmar el cuerpo. A veces tenemos una preocupación mental que no nos deja concentrarnos y muchas veces, si es fuerte eso que pasa en la cabeza, puede haber también en el cuerpo una sensación, una bola en la garganta, una bola en el estómago, si no es una bola puede ser, no sé, eh, una sensación física molesta en alguna zona del cuerpo que con un poco de atención podríamos tratar de asemejar a algo material. A veces es un pincho, a veces es un clavo, a veces es un puñal, a veces es una bola, a veces es un triángulo amarillo, a veces es una nube gris, a veces es lo que sea, una llamarada, un trozo de hielo. En fin, es conecto con algo en el cuerpo que me agobia y miro a ver dónde está y qué forma tiene. Entonces, tanto lo que pienso y no me dejan paz, como su reflejo en el cuerpo, por muy molestos que sean, de nuevo, no voy a tratarlos luchando porque entonces lo voy a reforzar. Si yo quiero excluir, entonces lo voy a reforzar. Entonces siempre el camino es el abrirse, el aceptar, el acoger, tal y como hacemos en el trabajo corporal. Darle espacio a eso que quisiera sacarlo por unos momentos, permitirle que sea más grande, que se exprese un poquito más. Venga, va, exprésate un poquito más. Entonces, en ese contacto, en esa actitud de contacto con eso que nos pase, a mí me es muy eficaz el ir recorriendo cada uno de los centros energéticos del cuerpo, lo que comúnmente se llaman chakras. Cada chakra, cada centro energético está ligado a un centro hormonal y a un centro del sistema nervioso, que son los dos mecanismos que regulan todo nuestro organismo, el sistema nervioso y el sistema hormonal. El sistema hormonal, mediante la secreción de hormonas por parte de las glándulas endocrinas, hay varias glándulas endocrinas a lo largo del cuerpo, cada una de ellas segrega ciertas hormonas y esas hormonas viajan por la sangre y dan mensajes al cuerpo de cómo tiene que funcionar. Por otro lado, el sistema nervioso, que es el cableado eléctrico ligado al cerebro y a la médula espinal y también al sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático, involuntario, o sea, todo el cableado eléctrico también se sitúa a lo largo del cuerpo en diferentes niveles. Entonces, esos centros que llamamos chakras, que puede parecer algo esotérico e impreciso, en realidad son lugares en donde niveles del cuerpo, mm, niveles de organización de este sistema endocrino y este sistema nervioso, que luego podemos relacionar a diferentes facetas o habilidades en la vida, pero no nos vamos a meter ahí. Vamos a hacer una meditación en donde vamos a ir conectando chakra por chakra, centro por centro, y lo que vamos a hacer con cada uno de esos centros es tratar de percibir en el lugar donde está ese núcleo energético que se mueve ahí. Es fácil de sentir en las zonas donde sabemos que están esos centros, sentir una actividad, sea en la base del periné para el primero, debajo del ombligo para el segundo, en la boca del estómago, plexo solar para el tercero, corazón cuarto, garganta quinto, entrecejo sexto, pineal, creo que sí, séptimo, en la parte de atrás de la cabeza y un poquito hacia arriba. Aunque hay quien pone el sexto aquí y el séptimo aquí. Bueno, no importa, como me salga, saldrá. Y luego el octavo, que está fuera del cuerpo, como una bola sobre la cabeza, que también se puede sentir. Entonces, en cada nivel vamos a llevar la atención primero al centro y luego a todo el espacio alrededor de ese centro. Al centro, a todo el espacio alrededor de ese centro, incluso a ambos a la vez. Es un ejercicio mental que tiene que ver con el
dentro, afuera, propio, externo. Dos hemisferios cerebrales, muy parecido a las técnicas de borrado de trauma que tienen que ver con equilibrar hemisferios cerebrales, moviendo los ojos de un lado a otro, golpeándose en un lado o en otro. Son mecanismos neurológicos que calman, que me sacan de el bucle. A mí me gusta hacerlo así. Centro, espacio alrededor del centro. Se siente diferente y entrena el cerebro a pasar de un lado a otro. Al mismo tiempo, nuestra intención es ese sistema nervioso y ese sistema glandular expresan el programa. Vienen programados con una serie de mensajes que nos hacen percibir de una manera y responder de una manera. Cada uno de nosotros tenemos programaciones fijas en esos centros que tienen que ver con el sistema nervioso y el sistema glandular que nos regula, que nos lleva, que nos trae, que nos hace interpretar, que nos hace responder. Y ese espacio que hay alrededor lo que simboliza es ese vacío, esa fuerza de lo creativo, esa, ese algo que está más allá de la materia y de la creación, que tiene el poder de resetear ese programa, de cambiar las pautas de ese programa. No hay nada que hacer conscientemente, voluntariamente, no hay nada que hacer. Solo sentir dentro, sentir fuera y saber que esa presencia en ambas partes puede hacer un reset sobre lo que hay. Y normalmente, por lo menos en mi caso, por muy nerviosa que empiece el día o muy agitada por algún asunto, puedo llegar al cuarto chakra, aunque parece que no hago nada porque mi cabeza, boom, 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 no se acaba de centrar, pero se va haciendo igualmente en la medida que se pueda. Y normalmente, pues eso, cuando llego al cuarto, quinto, sexto chakra, empiezo a entrar en otra frecuencia. Quiero decir que si no llega la calma en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, se sigue practicando como se pueda, aunque no sea perfecto, y normalmente al final de la meditación estamos en otro estado. A lo largo de ese viaje, a lo largo de los chakras vamos a acabar pasando en algún momento por esa sensación física que determinamos al principio, sea en el estómago, sea en la garganta, sea en la cabeza. Bueno, en ese chakra, cuando llegamos a ese nivel, nos damos un tiempecito más para acoger esa sensación que aparece en nuestro cuerpo, darle el permiso para expresarse un poquito más fuerte en vez de luchar contra ella queriendo echarla, como sería el automático. Y normalmente cuando le damos ese espacio, después de unos instantes, es la manera de que eso se calme. Es decir, que en el nivel en el que encontremos la sensación molesta en el cuerpo, le vamos cada uno de nosotros a dar un poquito más de énfasis, más de atención o el tiempo que necesite para que eso se calme. Y esta sería la primera parte de la práctica que propongo para empezar a actuar en la vida de otra manera. Es muy sencillo. Yo ya no, no me refiero a nadie, no busco guías, no visualizo luces del color que me limpien, no invoco a nadie porque algo de lo que de las principales conclusiones a las que he llegado es que no hay nadie fuera para ayudarme a nada. Es como otra trampa de la nueva era y de la espiritualidad del marketing. Siempre es hacia adentro. La salida es hacia adentro. El encuentro con el origen, con el Dios verdadero, con lo que queramos llamarle, es hacia adentro. No hay nada fuera que me vea, no hay nada fuera que me ayude, porque eso equivaldría a decir que yo soy un sometido. El tema es cómo yo atravieso el programa, despierto al testigo y esa presencia en la que me voy instalando mm, va cambiando mis sensaciones, va cambiando mis reacciones, va haciéndome percibir las cosas de otra manera, va instalándome en un poder que desconocía, en ese poder de
del Dios que llevamos dentro, que es algo propio que se liga a todos los demás, nos ligamos a todos los demás en ese punto, pero es algo que hay que encontrar en soledad hacia adentro y no invocando eso a- a los ángeles y arcángeles que nos vengan a rescatar como si fuéramos niños pequeños. El poder está en nosotros. Toda esta meditación simplemente tiene el sentido, primero, de calmarnos y sobre todo de desarrollar el testigo, la conciencia, eso que no es el programa, el cowboy, el jefe, el que tiene que ser el jefe de mí mismo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que propongo, en referencia también al no excluir, la meditación tiene que ver con el observar, con el saber quién es el jefe y con no excluir tampoco eso que veo, sino con estar tranquilamente observándolo mientras algo pasa más allá de nuestra personalidad. De la misma manera, en la línea de la terapia sistémica o las constelaciones familiares de Bert Hellinger, nosotros, el programa que llega a nosotros viene determinado por todo nuestro árbol y todo lo que nuestros ancestros han vivido antes. Un sistema, por eso terapia sistémica, al cual pertenecemos. Entonces, esos programas están ligados, esos programas de supervivencia, a todas las amenazas de supervivencia que han vivido los de atrás. Entonces, para tratar de que esos programas no tengan tanta fuerza y no sean tan ciegos en nosotros, Hellinger desarrolla los tres órdenes del amor. Los tres órdenes del amor son tres principios que, si están, hacen que las relaciones y el flujo del amor sea nutritivo y no tóxico. Son tres consideraciones a valorar en nuestras relaciones para no solo nuestras relaciones actuales, sino en nuestras relaciones con la familia, ese sistema familiar del cual procedemos, al cual pertenecemos, que hay que revisar. Y la primera consideración, el primer orden del amor, habla de la pertenencia, precisamente de la no exclusión, de ese derecho que cada uno de los miembros tiene a pertenecer. ¿Por qué? Porque si excluimos, eso se refuerza. ¿Qué es un excluido? Un excluido es, o bien, normalmente son gente que hizo algo malo y entonces son una vergüenza para la familia, no se habla más de ellos, se les excluye y eso hace que ese lugar no dado a esa persona aparezca varias generaciones más tarde repitiéndose la misma fechoría, podríamos decir. No estamos hablando de que haya que ver correcto lo que no lo es, ni que vayamos a aplaudir en los errores del pasado, simplemente vamos a no juzgarlos, vamos a intentar comprender, vamos a darnos cuenta de que las cosas que hacen las personas normalmente, o sea, las cosas que hacen las personas son un programa que les lleva y un programa que les viene de atrás. Entonces estamos intentando no alimentar esa fuerza de los programas juzgando como si fuera la conciencia de alguien quien hace la fechoría. Es decir, más allá de que nosotros, y esto es muy importante en terapia sistémica, en constelaciones, distinguir relación de vínculo. Nosotros podemos elegir si relacionarnos o no con los miembros de la familia. Nada nos obliga a relacionarnos con alguien con quien nuestro sentido común nos dice que no nos tenemos que relacionar o con alguien que podría ser dañino por su estado de conciencia. Pero lo que sí es obligatorio es sanar el vínculo. El vínculo es una visión de esa persona desde nuestro corazón. El vínculo es algo interno. No es que yo quedo, llamo, hablo, estoy obligado. No. El vínculo es reconozco que esa persona forma parte de mi sistema familiar, que yo formo parte de ese mismo sistema familiar, que yo estoy aquí gracias seguramente a que esa persona existió y que no debe ser excluida. Porque si es excluida, lo único que voy a hacer es que eso dé problemas a las generaciones siguientes. Entonces, fechorías, entre comillas. También las personas muertas tempranamente de manera trágica.
incluyendo aquí los abortos provocados o naturales, o las muertes de niños pequeños o de gente joven. ¿Por qué se excluye a esta gente? Por dolor, porque son temas que causan mucho dolor mencionarlos y normalmente se borran, nadie habla de ellos y a veces hay miembros de la familia que ni saben que eso pasó. Entonces, fundamentalmente, los excluidos son estos, los muertos trágicamente, especialmente muy jóvenes, y los malos del sistema. Entonces, todos podemos darnos cuenta de, todos tenemos excluidos en el árbol, sea por muerte, por aborto, por juicio, por juicio. Entonces, un ritual muy importante es, o muy interesante para hacer, que podemos considerar en este pasaje de año, muy, si alguien quiere hacer un ritual, tiene tiempo, está en casa, no está muy eh, entretenido siendo anfitrión de un gran grupo, hay gente que está cenando sola o en pequeños grupos, en pareja, en pequeña familia, o si no mañana, día uno, o en estos días de fiesta que tenemos. Eh, es una cosa, es un ritual interesante para empezar el año nuevo con menos lastre, sacándonos de encima el lastre de los excluidos, dándoles su lugar. Entonces, este ritual es sencillo. Lo que yo suelo recomendar es, podemos hacer una cartulina o si tenemos en maderita o lo compramos por ahí o lo fabricamos nosotros, como digo, una cartulina, podemos fabricar estrellitas o corazones o lo que os dé la gana. Una estrellita, un corazón, una figura por cada excluido con el que queramos trabajar. A veces esos excluidos tienen nombre y apellido, sobre todo para ellos es esto que digo de la estrella. Si vamos a hacer un trabajo en general con los excluidos del árbol, aunque no sepamos quiénes son, como podemos hacer una sola figura para todos esos excluidos. Luego, en el cajetín del vídeo, mandaré algunas palabras escritas para apoyar este vídeo. Entonces, tenemos esas figuras, esas estrellas que representan a un excluido concreto o a un grupo de excluidos del árbol en general. Y ahí ponemos el nombre de la persona. A lo mejor si es un aborto y no tiene nombre, podemos poner segundo hijo o hermano tercero o primo quinto. Es decir, un nombre genérico que exprese quién es esa persona o si tiene nombre, el nombre que tenga, o si no tiene nombre pero sé conectar fácilmente y me viene algún nombre, pues el nombre que yo le ponga. Y una fecha, la fecha en que murió esa persona. Si sabemos en qué fecha nació y si llegó a nacer, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte si la tenemos. Si no llegó a nacer, la fecha de muerte o el año aproximado si lo tenemos. Entonces, un nombre y una fecha para identificar a ese excluido. Frente a esas figuras, bueno, pues que aquí tenemos dos excluidos, enciendo una vela y frente a la vela y las figuras, conectando con el corazón, sintiendo, vamos a recitar unas palabras de las cuales os daré una muestra, pero que en esencia las palabras que voy a recitar van a cubrir una serie de pasos. El primero, te veo. O sea, todos necesitamos ser vistos. Los antepasados que fueron borrados, que fueron excluidos, no han sido vistos. Entonces, lo primero es conectar con esa persona y desde el corazón, sintiéndolo, decirle, te veo, te doy existencia, te reconozco. Después de verlo, expresarle que esa persona también forma parte de la familia. Tú también formas parte de esta familia. Tú también te llevo mi corazón. Si es un hijo, pondré varias posibilidades. Gracias por elegirme como madre, aunque tu vida fuera corta. Si es un hermano, siento que tu vida fuera tan corta y tus propósitos se quedaran sin cumplir. Es decir, ver a la persona y manifestar que somos conscientes mm, de su situación
que los incluimos en la familia a la que pertenecemos, que los incluimos en el corazón, que ellos también forman parte y que sentimos mucho lo que les tocó pasar. O sea, verlos, reconocerlos, sentir su destino difícil y, muy importante al final, sobre todo en los casos de hermanos, siento, o sea, espero, o sea, pedirles que acepten que ellos están muertos, que nosotros estamos vivos y pedirles que vean con buenos ojos que nosotros lo hagamos de otra manera. Es como una retirada de esa energía que se nos ha pegado, ese excluido que se nos ha pegado. Por ejemplo, un hijo que nace después del aborto tiene pegado al muerto encima, al no reconocido. Bueno, asume por favor que tú estás muerto y yo estoy vivo. Por favor, espero que veas con buenos ojos que yo pueda vivir mi vida a mi manera. Esta gente solo se pega cuando no se la reconoce. Cuando se les ve, se les reconoce, se les integra en el sistema, yo quedo liberado para vivir mi vida o liberada. Entonces, después de estas palabras que ahora las he dicho de memoria, pero las mandaré escritas, nos podemos quedar en conexión. A veces pasan cosas, a veces surgen sentimientos, a veces surgen lágrimas, mm, surgen información que nos baja. Dejamos que la vela se consuma el tiempo que tarde en consumirse y cuando todo haya acabado, nuestras palabras, nuestra conexión y la vela, las figuritas que habíamos construido, las pegamos en algún lugar de la casa donde, una visita de noche, donde de vez en cuando pasemos, lo veamos. Y cada vez que lo veamos, podamos recordar a esa persona. Hace falta un tiempo para una repetición, una repetición. Cada vez que los vemos, tú también formas parte. Estás ahí, están presentes, ya no caen más en el olvido. Y cada año se les recuerda como a cualquier muerto. Y si esa persona está viva y está excluida por malo, pues también se le recuerda y se le desea que pueda salir de su programa y encontrar el camino. Normalmente los malos de la familia son los que expresan temas que pertenecen a toda la familia. Son los emergentes, los que manifiestan temas que la familia excluyó. De repente llega uno que los manifiesta y la familia, la oveja negra, la raza negra. No, 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 no. Todo lo que hace un miembro de la familia, toda la familia es responsable. Entonces, juzgar no ayuda. Si todos con un programa activo determinado y con las mismas circunstancias haríamos lo mismo. Entonces, ¿me tengo que relacionar? No. Pero dentro, ¿tengo que sanar el vínculo? Sí. ¿Y eso qué significa? Que no juzgo. Que no juzgo. Que no juzgo. Juzgar es decir, esto que ha hecho otro está mal. Está bien o está mal. Mira, no sé. No sé cómo está. Entonces tenemos una meditación con nosotros mismos en donde tratamos de no excluir eso que vemos, nuestro miedo, nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestras mierdas, sino que lo acompañamos sabiendo que somos el que lo ve. Y un ritual para sanar exclusiones que vienen de atrás, de largo, de un programa más ampliado de nosotros mismos. Mm, Otro detalle que quería comentar antes de pasar a la meditación es que en ese momento en que vamos desarrollando esa autoobservación en meditación, podemos darnos cuenta en algún momento que esos miedos que parecen tan reales y que decimos que no podemos dominar, realmente ni son tan reales ni son y sí se pueden dominar. O sea, lo que me he dado cuenta yo muchas veces en meditación es que observándome puedo ver el miedo fuera y puedo ver cómo ese miedo trata de tragarme como si fuera algo obligatorio, pero en realidad es muy rápido. Pareciera que es obligatorio tener miedo. Qué irresponsable soy, ¿no? De no tener miedo o no sentirme mal con esto que está pasando, pero en realidad puedo elegir. En realidad puedo elegir cómo sentirme y puedo colocarme implacablemente
en el observador. El observador no es un animal mortal que tenga que luchar por su supervivencia. El observador pertenece a la eternidad. Y la eternidad ni siquiera es la inmortalidad. La inmortalidad, hay una parte del animal que es más etérica, podríamos llamar el alma, y que puede ser inmortal en el sentido de que sobrevive a la materia y reencarna, pero siempre dentro del tiempo, de la línea del tiempo, del pasado, presente, futuro, del tiempo lineal. La inmortalidad está dentro del tiempo. La eternidad forma parte del espíritu y no tiene que ver con el tiempo lineal. No tiene que ver con ningún nacimiento ni ninguna muerte. Es algo que no podemos comprender con nuestro cerebro lineal, pero lo eterno no es lo mismo que lo inmortal. Y quien observa es eterno, es increado, es otra cosa. Por tanto, no tiene nada que temer. Ah, claro. La identificación con este lado hace que no sea tan fácil, porque yo de entrada no estoy identificada con esta parte dormida. Entonces esto parece muy real. Ahora, el entrenamiento de la meditación no es meditar en el vacío, no es hacer cualquier cosa que no sé lo que es. No, es poco a poco darme cuenta de que pase lo que pase, yo soy esto, y esto no puede ser tocado por nada. Y que mi tarea no es mejorar la película de mi vida, ni siquiera este mundo, sino volver, recordar eso que está fuera de toda esta película y en algún momento abandonar esa rueda de la inmortalidad y regresar a ese hogar olvidado que hay que ir recordando y que intuitivamente sabemos que existe, ¿no? Es algo que nos dice, este hogar no es mi mundo. Mm, vale, estoy aquí, ni siquiera lo odio porque sería volver a entrar en el juego, lo vivo, lo transito. Esto es temporal, tarde o temprano todo este cuerpo va a morir, pero esta parte permanece inalterable. Y esto que al principio parece una cosa remota que no parece proporcionar gran consuelo, con la práctica se convierte en una presencia interna, en una compañía, en una relación con uno mismo que no puedes perder, puedes perder. La mejor relación, el amor más puro, lo puedes perder, aunque sea con la muerte. La relación contigo mismo no te abandona nunca. Da igual que caigas en la materia, que te arruines, que quedes sin pareja, que quedes sin familia o que quedes sin salud. Esa relación con uno mismo siempre está contigo. Y aunque parezca algo insípido, con la práctica es algo que llena, es algo que da poder, es algo que acaba siendo convincente. Ahora, hace falta mucha convicción, hace falta mucha práctica, hace falta mucha fe en ese sentido y hace falta ganas de hacerlo. Y no todo el mundo va a tener ganas de hacerlo, porque la película del sueño es muy fuerte. Pero esta es mi propuesta. Yo empecé a preguntarme, a buscar más contundentemente a finales del año 2011. Han pasado unos cuantos años y este año 2025 han pasado varias cosas y me siento en un lugar diferente. Muchos años muy intensos. ¿Cuántos? Del 11 al 26, pues unos 15 años, casi nada. Y eso con bastante lucidez ya en el 2011. Pero hay un camino que hacer. Hay un camino que hacer. Para el que busca, para el que siente algo, para el que tiene ganas de trabajarse, dejo este granito de arena en este fin de año del 2025. Bueno, pues esta es mi charla, esta es mi teoría y ahora para cerrar voy a guiar una meditación, la meditación de los chakras que, vamos, que hago o que he copiado, no me sale la palabra, que he copiado a Joe Dispensa. Tiene varias meditaciones interesantes. Esta la he practicado en varios vídeos de YouTube de mucha gente, ¿no? Que la comparte. Pero bueno, yo creo que aunque Joe Dispensa la ha hecho muy famosa, eh, sí.
Incluso debe tener algún previo incluso antes. Lo digo por si alguien la quiere buscar. Ahora simplemente para salir un poquito de lo mental, vamos a cerrar los ojos, vamos a centrarnos en nuestro peso, en nuestros apoyos, en eso que nos sostiene, en esa actitud del que se entrega, del que suelta, se abandona y no tiene nada que sujetar, que retener, en contacto con ese soporte esquelético que llevamos dentro. Y notamos cómo en esa actitud de apoyo podemos respirar libremente, podemos soltar el aire, cada vez entregándonos más y más. Ese momento de soltar el aire es un salto al vacío, es un abandono, es una caída libre, es un confío. Y en este estado de calma, vamos a poner la atención en la base de nuestra pelvis, la zona del periné, y vamos a tratar de sentir ese primer centro energético que hormiguea en ese lugar. Y luego abrimos nuestra atención al espacio que lo rodea, alrededor de nuestras caderas y más allá. Volvemos al centro primero, volvemos afuera, volvemos al primer centro, afuera. Y ahora tratamos de sentir ambos a la vez. El centro que se expresa en mi cuerpo y el espacio que lo rodea, sin desear nada, sin pensar nada, sin nada que hacer, salvo ser conscientes de que ese centro tiene a ese espacio creativo a su servicio para su reprogramación. Algo se abre en esa presencia que observa. Se abre a todo lo que pueda aparecer en esos lugares en donde ponemos la atención. Algo da espacio, sea al simple hormigueo del centro, sea a alguna sensación desagradable y en esos momentos se encuentre ahí. Viajamos ahora a nuestro segundo centro, poquito por debajo del ombligo. Ponemos especial interés en relajar todos los tejidos alrededor, darle espacio al hormigueo de este centro energético, este segundo centro que tiene que ver con la capacidad que tenemos de acoger la materia, el cuerpo, la tierra, la abundancia, la película. Y prestamos atención al espacio alrededor del segundo centro. Volvemos al segundo centro. Quitamos cualquier resistencia en la pelvis que pudiera oprimir esa zona, defenderse. Damos espacio a la expresión del segundo centro. Y luego vamos afuera, alrededor del segundo centro, alrededor de la cintura, la parte alta de la pelvis y más allá. Volvemos al segundo centro.
Y ahora sumamos la sensación del segundo centro y del espacio de alrededor, distinguiendo ambos en una misma percepción. Todo se abre, todo se hace solo, simplemente estamos ahí. El programa y el testigo del programa. La respiración libre, el estado de entrega, de calma. Viajamos al tercer chakra en la boca del estómago. Ese centro emocional que casi siempre se enzarza en luchas de poder, pero cuya función debería ser simplemente saber posicionarse, saber elegir, saber decir sí, saber decir no, saber poner límites, mi fuerza, pero sin lucha, sin competencia, simplemente en referencia a mi verdad. Quien se sabe eterno y amplio como el universo no necesita luchar. Vamos afuera del tercer centro y sentimos el espacio alrededor de nuestro diafragma. Volvemos al tercer centro. Volvemos afuera. Volvemos al centro de nuestro cuerpo. Esta es una zona en donde es fácil que aparezcan sensaciones, bolas, agarrotamientos. Damos espacio, damos espacio. De nuevo fuera, de nuevo dentro. Y ampliamos la percepción a ambos espacios al tiempo. El tercer centro y el espacio que lo rodea. Y la respiración acompañando libremente. Muy bien, viajamos un poquito más arriba al corazón. Sentimos el hormigueo de ese centro energético. Podemos detectar rápidamente dónde se encuentra y ahí damos espacio. Quizá hay algo atravesado. Le damos espacio. Acogemos lo que haya. No excluimos. Lo vemos y somos conscientes de que somos el que lo ve. Vamos fuera, fuera del cuarto centro, alrededor de nuestras costillas, de nuestros hombros y más allá. Volvemos al cuarto centro, volvemos afuera, volvemos adentro. Incluimos el adentro y el afuera en una misma percepción, pero distinguiendo ambos, soltando, respiración libre, apoyos claros. Viajamos un poquito más arriba en nuestra garganta, encontramos la sensación del quinto centro.
Y vamos fuera, a ese espacio alrededor de nuestro cuello y más allá, vasto espacio. Volvemos al quinto centro. Vamos afuera, vamos adentro. Sumamos ambos espacios. Sentimos la mandíbula relajarse, el espacio atrás de la boca. Muy bien, vamos al sexto centro entre los ojos. Vamos a sentir su presencia como un tercer ojo, glándula hipófisis. Podemos bizquear ligeramente para intensificar esa sensación. Y luego vamos afuera, alrededor de los ojos, de la boca, de la cabeza en general. Volvemos al tercer ojo, a su sensación interna en nuestro cuerpo. Volvemos afuera, vasto espacio alrededor. Volvemos adentro. Incluimos ambos espacios, diferenciándolos, pero coexistiendo interrelacionadamente. Cuando los centros grabados se dejan penetrar por el espacio creativo, dejamos de ser nosotros, dejamos de identificarnos con nuestra identidad, con nuestro programa. En el tercer ojo comprendemos, vemos más allá de lo que se ve, más allá del velo. Descansamos. Vamos a retroceder un instante al cuarto chakra. En el cuarto chakra, cuarto centro, corazón, es por excelencia el centro que no excluye, que acoge todo, porque comprende, porque no juzga, porque es clemente, porque da igual. Subimos al quinto, garganta, quinto y el espacio que le rodea. Y desde ahí, nuestra voz pierde condicionamiento. Nuestra voz expresa la verdad del corazón. Nuestra voz se hace ley. Nuestra voz es amable, no pelea, es una voz nutritiva y sobre todo es una voz
que tiene el coraje de expresar la verdad. Expresa lo que hay que expresar sin miedo. Volvemos al tercer ojo y al espacio que lo rodea. Comprensión, caída de los velos, ver más allá de la realidad palpable. Muy bien, subimos a la parte de atrás de la cabeza, glándula pineal. Sentimos el hormigueo de ese centro, el espacio alrededor de la coronilla, de lo alto de la cabeza. Volvemos al centro. Séptimo, volvemos afuera, volvemos adentro, sensación en el cuerpo. Incluimos el afuera, sentimos ambos espacios al tiempo. Desde el séptimo centro, nos sentimos conectados a algo que va más allá. Hay una comunicación, hay un observador. Subimos por encima de nuestra cabeza unos 20 centímetros y tratamos de visualizar o de sentir una esfera sobre la cabeza, octavo centro, y el espacio alrededor, espacio vasto sobre nuestra cabeza y más allá del límite de lo finito, del firmamento, de lo creado. Volvemos al centro octavo sobre nuestra cabeza, volvemos afuera, volvemos a el octavo centro sobre la cabeza. Incluimos ambos espacios. Desde este centro, que ya no pertenece al cuerpo, llegamos a la esencia del testigo, a la supravisión, al que ve desde fuera, al intocable. Y vamos a ampliar la atención a todo nuestro cuerpo y también al espacio que lo rodea, concebiéndonos más allá de nuestros límites marcados por la piel. Y vamos a sentir la tranquilidad de la respiración. Quizá las sensaciones molestas están atenuadas o han desaparecido. Y desde aquí, sea lo que sea que nos amenaza, que nos preocupa, podemos darnos cuenta de que en realidad no sabemos lo que significa, no sabemos qué consecuencias tendrá. Está bien tener preferencias, tenemos deseos, pero esos deseos del programa no hay que alimentarlos hasta tal punto
con tanta fanatismo que todo lo que no sea ese deseo quede excluido. Si deseo algo fanáticamente, todo lo que no es ese deseo queda excluido. ¿Y qué pasa? Que lo que excluyo se refuerza. Entonces, sí, deseamos, pero como en realidad ese que desea no sabe, podemos abrirnos también a lo que queda fuera de nuestros deseos y decir, en realidad no sé, estaría bien esto, es lo que ahora yo quiero, pero si no fuera, ¿quién sabe a dónde me va a llevar después? Me abro también, sin renunciar a mi deseo, simplemente no me fanatizo, no excluyo, me doy cuenta que no sé, no juzgo, porque no sé, y dejo que lo que sí sabe, una inteligencia mayor que me incluye, haga lo que tenga que hacer. Y me doy cuenta que puedo, en ese instante en el que el sentimiento, el miedo, el rechazo, el odio me quiere tragar, puedo decir, no, me separo, lo veo, lo comprendo, ni siquiera lo excluyo, pero no soy yo. El jefe es este que lo ve y no compra. Y desde esta neutralidad nos enfrentamos a lo que la vida nos traiga y que todavía no pasó. O sí pasó, pero no terminó. Entonces puedo visualizarme, puedo desear, pero con relatividad. Y ese es mi poder. Ese es el poder. Sea lo que sea que pase, pasa en un juego que no toca la eternidad. Si queremos ayudar a alguien, recordamos su testigo. Recordamos su observador eterno, al tiempo que respetamos su destino difícil desde el no sé. Y en esta tranquilidad volvemos poco a poco a la parte más concreta, al tramo de película de nuestra vida que se desarrolla en este momento. No sé qué hora es, pero preparándonos, avanzando hacia el final de este año 2025, que para muchos ha sido fuerte, intenso y que espero pueda dejarnos, podamos destilar de esa complejidad las perlas de sabiduría de la experiencia y poder visualizarlo sin exclusión, sin exclusión y sin pánico que tome el poder. ¿Mm? Desde el observador, sí habrá miedo, sí habrá cosas, pero no será el jefe. Bueno, esta meditación que queda grabada puede servir como guía al principio, quien quiera tomar una rutina diaria. El ritual de los excluidos más o menos queda explicado y las palabras idea también vendrán anotadas. Y ese es mi deseo para vosotros y para mí, en este tramo de vida, que es este año 2026 que entra, que podamos excluir menos, que podamos acoger desde la clemencia, comprensión y sentido del humor que da nuestro ser verdadero. Un abrazo, espero compartir mucho más el año que viene y gracias por estar ahí. Me llamo Clara Cuesta, para quien no me conozca.